Yo quiero situar esta conversación sobre la política energética primero sobre una visión de país. Yo hago parte del 73% de la población colombiana que es menor de 45 años y que quiere gobernar para todos, pensando en una Colombia distinta hacia el futuro. En una Colombia donde entendamos cuáles son nuestras oportunidades económicas, cuáles son nuestras oportunidades sociales y cuáles van a ser los desarrollos económicos para ese país del futuro. Y ese país del futuro tiene muchísimos retos, pero tiene además algo que nosotros debemos proponernos. Este país necesita una mayor industrialización. Este país necesita profundizar un modelo económico donde las empresas crezcan, donde haya más empresas, pequeñas, medianas y grandes, que esas empresas estén jugando un papel fundamental en las cadenas de valor y que esas cadenas de valor se inserten en la economía internacional exitosamente. Ese país que todos queremos necesita también un desarrollo agroindustrial importante, de la mano con los pequeños productores, y queremos ampliar nuestra oferta de producción agrícola y necesitamos profundizar, por ejemplo, cultivos como la palma de aceite, necesitamos profundizar en la fruticultura, tener un mejor uso de la ganadería pensada para la producción, en la avicultura, en otros sectores, se podría enumerar. Es un país que tiene la oportunidad de fortalecer su base de oferta turística hacia el futuro y soñar con más de 4 o 5 millones de turistas al año. Es un país que tiene una inmensa oportunidad en el sector de servicios. Es un país que tiene que profundizar la cobertura del Internet de alta velocidad. Y es un país que está viendo cambiar la forma en la que están concebidas sus ciudades. Muy pronto vamos a tener más de 45 ciudades de más de 300.000 habitantes. Ese país está ahí, es real. Es un país que necesita dinamismo, que necesita emprendimiento y que necesita, por supuesto, construir equidad. ¿Y saben qué? Ese país solamente es posible si hay una política energética acorde con esos objetivos que nos queremos trazar como nación. Y el problema que hay acá en Colombia es que siempre se ven las políticas públicas con un síndrome de tenerlas en silos, como si la política energética nada tuviera que ver con la política industrial, como si la política energética no tuviera nada que ver con el desarrollo de las ciudades, como si la política energética no tuviera nada que ver con el desarrollo agroindustrial. Y ahí es donde está el error. Es creer que la política de energía es solamente un asunto de torres, reguladores, kilovatios, cuando en realidad se trata de una visión integral de calidad de vida y de modelo económico. Y yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar esta conversación. Dicho eso, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en Colombia? Hoy en Colombia tenemos una realidad, y es que en los últimos 7 años no hemos tenido política energética. Hemos tenido 7 ministros de Minas y Energía. Y cada uno llega con el síndrome también del bombero de estar apagando incendios donde quiera que se presenten. Es que está el incendio de la minería, entonces es ministro de Minas. Hay incendio en el sector petrolero, entonces es ministro de Petróleos. Y llega a haber un incendio en el sector energético, entonces salgo y lo apago. Pero no se ha integrado esa visión de manera estructural. Y el problema que ocurre es que al no tener una visión estratégica, al tener toda esa cantidad de inflexibilidades y al tener además toda esa intermitencia en la gestión administrativa del Estado para el sector, estamos cometiendo un pecado gravísimo. Y es que quien está haciendo la política energética en Colombia es el regulador. Y los reguladores no pueden hacer política energética porque esa no es su función. El regulador está para articular, para velar por el cumplimiento de las normas, pero no para dictar la política energética. Y tenemos además un regulador que hace microgerencia regulatoria, que interviene el sector permanentemente,
que genera muy poco espacio para discusión, porque son muchas las resoluciones de la CREG que las ponen a las 11 de la noche y dejan un día para otro de discusión o pocos días. No hay una gran deliberación con el sector, incluido el más importante, que son los consumidores, y eso conduce a unas pésimas decisiones. Por supuesto, cuando no hay política energética, el otro que interviene para formularla son los jueces, que lo hacen a través de decisiones judiciales, que no conocen bien el sector y que no saben de qué depende la sostenibilidad del sector. Y para colmo de males, cuando no existe una política energética, el otro que termina incidiendo son una serie de actores políticos que empiezan a incorporarle muchos elementos con consultas populares, con muchísimas más exigencias de consultas de licenciamiento que tardan meses, o consultas previas que también pueden ser indefinidas. En ese marco, Colombia está discutiendo su futuro como país, y resulta que con esa desarticulación lo que estamos es llevando el país para el lugar equivocado. Pero no solamente es eso, es que para el país que yo planteo, ese país va a tener una demanda creciente de energía que va a ser cerca del 140% más de lo que hay hoy. Y estas son cifras que han sido cuantificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese país que va a multiplicar las ciudades, ese país que va a tener mayor profundización industrial, ese país que va a necesitar mucha más cobertura de internet de banda ancha, ese país va a demandar más energía, y ese tipo de regulación que tenemos no está pensando en el futuro. Y eso me obliga a tener que plantear cosas absurdas que estamos viendo en el mercado de regulación de energía y que muestran también las imprecisiones regulatorias de la CREG. No es posible que nosotros no podamos hacer un corte de cuentas y decir, ¿qué le pasó al país cuando teníamos cargo por capacidad? Ampliamos de manera impactante los proyectos y la capacidad instalada. Después entramos aprendiendo de los errores de los 90 y siempre pensando en función de momentos de gran estrés hidrológico para el país, que migráramos hacia el cargo por confiabilidad. Se crea el cargo, y el cargo resulta que ya le hemos hecho 3 veces conejo, porque se supone que el cargo funciona como una especie de seguro, o si quieren llámenlo como una especie de ahorro contingente o como un fondo contingente para poder tener capacidad para garantizar la confiabilidad en momentos de alto estrés hidrológico en el país. Y en los últimos años hemos pagado más de 8.000 millones de dólares de cargo por confiabilidad. Y hace año y medio, en un momento de gran estrés hidrológico, resultó que el cargo no estaba garantizando la confiabilidad. Y no la estaba garantizando porque además no había forma de monitorear las reservas técnicas. La Superintendencia de Servicios Públicos no vela por la reserva técnica, que además, como es un instrumento financiero, debería tener a la Superfinanciera también vigilando que esa reserva técnica se cumpliera. Y entonces vuelve y juega, sale el regulador, ya no a improvisar, sino a protegerse, porque estaba expuesto por sus malas decisiones. Y esta es la hora que la política, además de la CREG, es casi que esquizofrénica, porque es cruzando los dedos para que pase el chaparrón, que se vaya el niño rápido, para que entonces aquí nadie me vuelva a presionar. Y resulta que pasaron todas las cosas que pasaron y no se han corregido. Primero, la transparencia que requiere el cargo por confiabilidad. Segundo, la forma en la que se diseña el precio de escasez en el sistema regulatorio no es transparente. Y no es transparente, y además le pasa la cuenta siempre al usuario, al gran consumidor. Y el cargo por confiabilidad no distingue los costos de generación de cada fuente. Y lo que es aún peor, tenemos un sistema contractual en el sector energético muy complejo, muy diverso, muy enmarañado. 32 modelos de contrato cuando estamos hablando simplemente de capacidad. Y 58 tipos de contrato cuando estamos hablando de tipología de precios. Y tenemos un mercado donde el 90% de los contratos que se suscriben de energía en el país
son de menos de 36 meses, no hay contratos de largo plazo. Y todo esto empieza a conspirar contra un sector industrial que tiene que lidiar con todos los costos país. Una tasa de tributación alta en materia de renta corporativa, 34%, 40% sean ingresos de más de 800 millones de pesos, unos costos logísticos interminables, un exceso de regulación económica donde tenemos 96.000 decretos en los últimos 17 años, 96.000 resoluciones, 17.000 decretos. Todo esto empieza a conspirar con una visión integral. Y eso también me obliga a mí a decir que si no empezamos a corregir esto, el problema va a seguir envejeciendo mal. Y ahora, si a esa realidad regulatoria hecha por la CREG, si a esa realidad de falta de transparencia, sin tener claridad sobre la liquidez que hay en el mercado de contratación de energía, le agrego los otros 3 desafíos que tenemos como país, yo quiero llevarlos a decir cuál va a ser la alternativa que tenemos. Porque lo primero que a mí me preocupa es que no estamos discutiendo la matriz integralmente. Sí, esta es una matriz energética limpia, donde un porcentaje importante es hídrico. Pero no nos engañemos, necesitamos también ampliar mucho más el parque térmico, y eso obliga a hablar de gas. Pero aquí nadie está planteando sobre la mesa que Venezuela desde el 2012 tiene un compromiso con Colombia de abastecimiento de gas desde Majayura hasta Ballenas para suplir el déficit de gas que hay en la costa norte de Colombia para producir industrialmente al lado del agua y ganar competitividad. Y eso nos pasa la factura. Ahora, nos dicen, tenemos la gran oportunidad del gas costa afuera, bienvenida. Y se han hecho las exploraciones y Anadarko ha dado con unas potencialidades y sabemos que ese horizonte está en el futuro. Pero, ¿habrá alguien preguntándose qué va a pasar en el 2019 cuando Estados Unidos se convierta en un exportador neto de gas? Y esa entrada de Estados Unidos empiece a afectar los precios internacionales del Henry Hub y empiecen a hacernos perder competitividad de la extracción masiva de gas en aguas ultraprofundas que tienen costos elevados. ¿Cómo vamos a compensar con esquemas de zonas francas temporales o transitorias para esa exploración de gas y poderla tener? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el potencial que nosotros tenemos de carbón? Un país que tiene 80% de las reservas de carbón de América Latina y el Caribe. Y no tenemos contemplada una gran producción o generación a boca de mina pensando en que inserte también a la matriz energética. Y sí, yo también creo en las renovables, yo soy de una generación que ama las renovables, pero tampoco nos digamos mentiras. Hoy Colombia tiene 16.600 megas de capacidad instalada y las megas de energías renovables son un poquito más de 9, dominadas principalmente por la planta de Jepirachi en La Guajira. Ahora, ¿podemos darle el mismo tratamiento a esas plantas con esa intermitencia, o vamos a buscar que la regulación permita que ellas entren y sobre todo a partir de proyectos de 10 megas? Esas son las discusiones, amigos, que hay que poner sobre la mesa. Y eso obviamente me obliga a mí también a decir una cosa. Cuando vemos este horizonte y vemos la forma en la que se está pagando el cargo por confiabilidad con esa regulación a veces perniciosa de la CREG, nos damos cuenta que hay plantas viejas, amortizadas y remuneradas como Salvajina que reciben más cargo que el Quimbo, que es una planta nueva. Y que esa forma de remunerar está creando barreras de entrada para que lleguen nuevos proyectos, porque los que ya están adentro son los que reciben el cargo. Entonces el costo para un operador llegar de cero a competir, a generar, son enormes. Eso lo tenemos que superar. Entonces, para ese país del 73%, para ese país que sueña con más industria, con industrias creativas, con turismo, con agroindustria, con un sector de vivienda pujante, lo que tenemos que decir acá, ¿cuál es la política nuestra, la que queremos trazar? Primero, recuperar la planificación seria del ministerio. Yo me la quiero jugar por tener un ministro o una ministra de 4 años
que no venga acá en representación de ningún partido ni ningún feudo político, sino que represente una visión técnica del sector pensada para ese país del futuro. Segundo, que busquemos la armonización de la matriz y que la matriz vaya incluyendo cada vez más esas fuentes de energía y que entendamos que la capacidad hídrica vamos a tener que multiplicarla y hay que hacerla bien con las comunidades, bien en lo ambiental y darle una mayor entrada a las renovables con criterios de regulación que sepan incluir esa alternancia en el suministro o intermitencia en el servicio. Necesitamos que la política energética vaya de la mano con la política industrial de Colombia. Necesitamos además que el suministro, la transmisión y la comercialización tengan una visión también armoniosa con las comunidades, pero ojo, no podemos seguir viendo una realidad donde 14% de los proyectos de transmisión están parados por licenciamiento previo. Para poner torres, para que haya internet de alta velocidad, increíble. Ahí tenemos que superarlas. Licencias sí, pero licencias no eternas, sino que respondan al interés general del pueblo colombiano. Y lo más importante de todo esto, que nosotros podamos decirle al país que el consumidor de energía también tiene que ser parte de la discusión y de la formulación de política y mucho más el consumidor industrial. Y eso implica que haya mayor transparencia en el sistema de contratos, mayor simplificación, información de la liquidez y que podamos profundizar contratos a más largo plazo porque eso beneficia a la certidumbre de costos que traza la industria para ser competitivos en Colombia. Esa es mi visión sobre esto. Y sí, el país está en medio de un debate presidencial y puede escoger la vieja grabadora del pesimismo, de echarle la culpa a los de atrás, de que todo en el pasado fue malo, que acá llegó nuevamente la creación. O decir, ya llegó el momento de no mirar más hacia la izquierda y la derecha, sino mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante implica políticas públicas serias, no contaminadas por la politiquería, que permitan que el sector de ustedes, los generadores, las comunidades, tengan un sistema energético que nos permitan soñar y construir esa Colombia del futuro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Iván. Doctor Carlos Gómez Trujillo. Gracias, María Luisa. Muy buenas tardes.